Bienvenido alumno o alumna que me escuchas a esta clase relativa a ondas mecánicas y sonido correspondiente al curso de Física 2. Resolveremos algunos problemas del conocido autor Zear-Szymanski. Y aquí tenemos el primer problema. Un alambre de 5 metros y 0.732 kilogramos se utiliza para sostener dos postes uniformes de 235 newtons con igual longitud. Suponga que, en esencia, el alambre es horizontal y que la rapidez del sonido es 344 metros por segundo. Está soplando un fuerte viento, lo que provoca que el alambre vibre en su séptimo sobretono. ¿Cuáles son las frecuencias y la longitud de onda del sonido que produce el alambre? Pasemos a la solución. Efectuaremos el diagrama de cuerpo libre de un poste. Tenemos aquí un trozo de figura, este es el peso, el cual divide al poste en dos. La tensión en la cuerda, el gozne en O y las reacciones respectivas en ese punto. Como yo quiero conocer la tensión, únicamente tomaré momentos respecto al punto de giro O. Tengo mi expresión, cancelaré la longitud y despejaré la tensión. 235 sobre 2 tangente de 57 grados, que puede simplificarse a 76,3 newtons aproximadamente. Luego, la densidad lineal del cable. Masa sobre longitud. Sería 0.146 kilogramos metro. La velocidad de propagación de las ondas en el cable sería, recordemos, fuerza sobre densidad en raíz cuadrada, 22,9 metros por segundo. La longitud de onda armónica n, recordemos, tiene esta forma. Los armónicos son los n y nosotros estamos interesados en el número 7, ¿verdad? Pero recordemos esto, el número 1 es la frecuencia fundamental. A nosotros nos hablan del séptimo sobretono, ¿cierto? La frecuencia número 2 es conocida como el primer sobretono. Entonces, el séptimo sobretono corresponde al armónico número 8. Siempre los sobretonos son n más 1, por si acaso. Ya lo tenemos aquí. Luego tendremos, esta sería entonces la longitud de onda respectiva de 1.25 metros. Luego su frecuencia será velocidad sobre longitud de onda, 18,3 Hz. Y la longitud de la onda sonora será de esta forma, ¿cierto? 344, que es la velocidad del sonido, sobre 18,3 Hz. Tendrá 18,8 metros de longitud. Con ello estamos respondiendo a este pequeño problema. Espero que se haya entendido. Y simplemente se trata de saber aplicar adecuadamente los conceptos, nada más. Veamos un siguiente problema. Ahora nos hablan de un instrumento musical. Imagina que se diseñó un nuevo instrumento, ¿ya? Y su diseño consiste en un tubo metálico de longitud L y diámetro L décimos.
ha estirado una cuerda con masa por unidad de longitud mu a lo ancho del extremo abierto del tubo. El otro extremo está cerrado. Para producir el efecto musical que le interesa, quiere que la frecuencia de la onda estacionaria del tercer armónico en la cuerda sea igual a la frecuencia fundamental para las ondas sonoras en la columna de aire dentro del tubo. La rapidez de las ondas sonoras en esa columna es V sub S. Primera pregunta: ¿qué tensión debe haber en la cuerda para producir el efecto deseado? ¿Qué sucede, pregunta B, con el sonido producido por el instrumento si la tensión se aumenta al doble del valor calculado en el inciso A? Y C, para la tensión calculada en el inciso A, ¿qué otros armónicos de la cuerda, si acaso, están en resonancia con ondas estacionarias en la columna de aire? Y veamos la solución. Acá tenemos el instrumento en líneas generales. Tienes un lado cerrado y un lado abierto. Es un tubo semiabierto, ¿ok? Tiene L de longitud y L décimos de diámetro. Se ha fijado una cuerda en el extremo abierto con densidad lineal mu. Acuérdate. La velocidad de propagación de las ondas en la cuerda, ¿cuánto será? Tendría esa forma. F es la fuerza en la cuerda o la tensión, ¿ok? Llamémosle 1 a esa expresión. La frecuencia de orden n en la cuerda tiene esa forma. Yo estoy interesado, bueno, esta es la 2. Yo estoy interesado en el tercer armónico. Simplemente reemplazo 3 en esta expresión. Y tomando en cuenta 1 y 2, tendría lo siguiente, ¿no? El tercer armónico tiene esta forma. A esto le llamo 3. La frecuencia fundamental en el tubo semiabierto. Esto ya son definiciones. Sería la velocidad sobre 4 veces la longitud, la velocidad del sonido, ¿cierto? La velocidad de las ondas sonoras. En este caso, por dato, es V sub S y la longitud del tubo es L. Acá le estamos ya reemplazando los datos y esto sería la expresión número 4. Ahora vamos a ver las condiciones. Acuérdate, ¿qué nos dicen? Se quiere que la frecuencia de onda estacionaria de tercer armónico en la cuerda sea igual a la frecuencia fundamental para las ondas sonoras. ¿Qué significa eso en buen romance? Que F3 tendrá que ser igual a F1. Esa es la condición. Por ello es que estas ecuaciones que hemos deducido en la hoja anterior se van a igualar y vamos a despejar el valor de F, que es lo que nos piden. ¿Ok? Acuérdate que el diámetro es L sobre 10. Y aquí tienes la expresión de la cual vas a despejar el valor de F. Y con ello tienes la primera respuesta. ¿Estamos? Ese sería el valor de la fuerza en la cuerda para la condición que me están preguntando. Cerramos y ponemos la pregunta B. ¿Qué pasaría si la tensión se duplica? Ahora vamos a tener una F3', la fuerza sería 2F, ¿cierto? ¿Qué significa esto? El 2 puede salir afuera como raíz de 2 y sería esta misma expresión, la F3 multiplicada por raíz de 2, ¿cierto? Tendría esta forma. ¿Qué significa eso? Que la nueva frecuencia va a ser mayor que la frecuencia en el tubo. ¿Y eso qué cosa implica? Que ya no habrá resonancia. Y si ya no hay resonancia, vamos a tener como consecuencia que nuestro instrumento va a tener un sonido mucho más bajo. ¿Estamos? Respondamos la tercera pregunta. Pero recordemos también nuestras definiciones. Va a ocurrir resonancia todas las veces que las frecuencias de onda en la cuerda coincidan con las del tubo. Esta es la frecuencia en el tubo
igualadas a las de la cuerda. ¿Ok? Esto es lo que nosotros hicimos para el problema. Despejamos el 3 adelante y podemos escribirlo de esta forma. Pero ¿qué cosa viene a ser 1 entre 2 de raíz de f sobre mu? Viene a ser la frecuencia fundamental. Esta viene a ser la frecuencia fundamental de la cuerda. En otras palabras, F1 del tubo es 3 veces F1 de la cuerda, ¿ok? Ahora multiplica por n miembro a miembro. Acuérdate que n son los armónicos. Por n y por n acá. Tendrías de esta forma, ¿cierto? N frecuencias del tubo es 3n frecuencias de la cuerda. Para un tubo semiabierto, que es la condición del problema, los armónicos son impares, ¿no? 1, 3, 5, etc. Luego, al coeficiente de aquí llámale n'. Entonces, ¿cuáles serían los armónicos de la cuerda? Serían impares mayores que 3. Múltiplos de 3, también dicho sea de paso. Hablemos de 3, 9, 15, etc. Con ello estamos respondiendo a esta tercera pregunta del problema. Estimado, estimada alumna, muchas gracias por tu atención. Espero tus consultas y conmigo va a ser hasta una próxima oportunidad.